¿Qué tal? Sigo aquí con Facundo Rosas. Muchas gracias, Facundo, por permanecer aquí. Este hombre para mí es como pues, de las pocas personas que tienen una memoria viva de lo que ha sido la seguridad pública o la inseguridad pública en los últimos ya ¿cuántos años? 30. 30 años. Toda la época de lo que hoy se le dice la época neoliberal. Sí. Y en la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón ocupaste 3 distintas subsecretarías. Efectivamente. Bueno, por designación presidencial. ¿Cuáles son esas subsecretarías? La primera fue subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial. La segunda, subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos. Después fui comisionado general de la Policía Federal y cerré el sexenio siendo subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, que fue lo que cerré en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los 4 cargos por nombramiento de Calderón. Presidencial, sí. Más allá de que el secretario de Seguridad Pública era el ingeniero García Luna. Sí. Y pues se supone, te lo digo con respeto, Facundo, eres mi invitado, no quiero lastimarte, ofenderte, pero en el Evangelio según pues el actual gobierno, la Policía Federal era una especie de muladar o de coto, de corrupción. ¿Qué puedes decir de eso? Nada más falso que esa aseveración. La Policía Federal contaba con cuadros que fueron formados, tanto en México como en el extranjero, en metodología de investigación. A veces no se entiende allá afuera qué es esa metodología. Lo que hace es servir de auxiliar al Ministerio Público, pero con un alto perfil. Un ejemplo es la división científica de la Policía Federal. La de investigación, la de inteligencia, tenían cuadros por lo menos con licenciatura y capacitados en el extranjero. Tenía un nivel de competencia que podía hablarse de tú con cualquier institución de Europol, con cualquier institución de nuestro hemisferio. De hecho, eso me llevó a ser secretario ejecutivo de Ameripol, de ser uno de los impulsores de este esfuerzo hemisférico para contar con un mecanismo de colaboración entre todos los países del hemisferio occidental, como pasa en Europa con Europol, como pasa en Asia con Asiapol. Entonces, ese era el nivel de la Policía Federal. ¿Llegaste a presidir esa agrupación, esa organización? Abajo del presidente, quien operaba era yo. El presidente en ese entonces era el general Óscar Naranjo y yo era el secretario ejecutivo. ¿De Colombia? De Colombia. Un general legendario. Efectivamente. Que le echó mucho carácter y eficiencia al combate, pues entre otros, de los carteles de la droga, pero también entiendo que algo con la guerrilla, ¿no? Sí. Porque era narcoguerrilla la colombiana. Es donde se dio ese vínculo. Y si me lo permite, Carlos, la policía tenía... Yo conocí a Naranjo, acá en México. Vino de visita algunas veces y tuve el gusto y el honor de conocerlo. Sí, las oficinas estaban en Bogotá. Allá fuiste su segundo. Sí, no, la parte pues qué gusto me da que mi invitado haya andado a esas alturas. Y me tocó ir a Europol, me tocó ir a Asiapol para integrar algunos esfuerzos de formación policial, traerlos y ayudar a los países más modestos de América Latina que requerían a veces capacitación, a veces un equipamiento, pues hasta donde los recursos que destinaban algunas fundaciones, algunos países, lo permitían. Entonces la Policía Federal dio cuadros muy buenos. Hoy, aquí en la Ciudad de México, hay muchos cuadros que fueron mis alumnos, fueron mis colaboradores y hoy están dando buenos resultados. Esos que se reflejan y que tanto se están difundiendo
los están dando algunos cuadros que, por cierto, les mando un saludo. Igual pasa en la región del Bajío, en estas entidades donde hay una altísima actividad industrial. Son cuadros que me tocó formar, impulsar y ahora están solitos, superando al maestro. Perdón, pero creo que te falta un sector de la gente que trabajó contigo, de los ex policías federales que forman parte actualmente de la Guardia Nacional. Efectivamente. ¿Estoy bien o mal? Se quedaron algunos muy acotados, tienen potencial para hacer muchísimo más, pero hoy están en áreas que fueron pues muy reducidas. Hay un potencial ahí que se puede explotar, solamente es cuestión de desestigmatizar este y muchos tema. policías federales no quisieron integrarse a la Policía Federal porque, digo, a la Guardia Nacional, porque, entre otras cosas, pues la maneja, de hecho, el Ejército, pero sin desdoro del Ejército y la Marina, pues yo recuerdo que decían, no, yo quise ser policía, no militar. Son cosas diferentes, cada uno se forma de una manera y también desarrolla su trabajo de otra. Pero a ver, Facundo, esta conversación comenzó ayer recordando la operación Rápido y Furioso por la que te acusaron bajo el cargo que resultó pues, calumnioso de haber sido omiso en esa operación. Y pues yo digo que la Policía Federal se encargaba de cuidar las fronteras, porque pues, ¿por dónde entraron esas armas? No cuidaba las aduanas. Si llegaron a ingresar armas, entraron por aduanas. O clandestinamente. O clandestinamente, sí. Por fortuna tuve la oportunidad de escribir, de contribuir cuando se elaboró la ley de la Policía Federal. Por lo tanto, cuando a mí me detienen... ¿Qué escribiste? Muchos artículos, sobre todo ese de manera particular, donde estaban delimitadas las funciones de la Policía Federal y las de aduanas. El artículo 8º, fracción tercera, inciso A, segundo párrafo, dice no apabulles, ¿qué que dice? la Policía Federal solamente podrá actuar en los recintos fiscales, garitas, espacios aduaneros, en auxilio de la autoridad aduanera y en su momento de migración. No puede de manera unilateral ir a hacer funciones dentro de los recintos fiscales. Pero, ¿qué institución tenía a su cargo la operación aduanera? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y lo que es aduanas. Si se requería algún trabajo en esas áreas, en esos recintos, se tenía que pedir el apoyo vía oficial a la Policía Federal para acudir en apoyo. De hecho, para articular la acusación, recurrieron a algo que también ha sido muy famoso, la guardería ABC. De aquel incidente en Hermosillo se generó una jurisprudencia. Esa jurisprudencia dice que nadie podrá ser acusado solo por el hecho de ocupar un lugar en el organigrama. No, tiene que cumplir dos requisitos. El primero, que sea garante de ese bien tutelado, y segundo, que conozca del riesgo de que se puede... No basta con ver el directorio. No. No, es que si fuera así, en los delitos de carácter federal, pues siempre sería responsable el presidente en turno, el de la República. Si se tratara de omisos, hoy no cabrían en ningún penal, ni estatal ni federal, estaría lleno de omisos. Hay muchos omisos. Entonces, como en el caso mío, no se pudo comprobar que yo conocía de ese riesgo, no se pudo acreditar el delito y por eso estamos platicando. Efectivamente. Yo recuerdo el decomiso de 22.5 toneladas de cocaína, entiendo que en el puerto de Hermosillo. En el puerto de Manzanillo, Colima. De Manzanillo, Colima, que se supone era un cargamento
pues del grupo, de la organización del señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y me viene a la memoria el dato porque después pues las acusaciones contra García Luna han sido que estaba en contubernio con el Chapo Guzmán, pero entiendo que no ha habido un decomiso de ese tamaño en el mundo. No ha habido un decomiso que se aproxime a esa cantidad y la responsabilidad recayó en lo que era aduanas. Sí, pero fue en apoyo. En algo en apoyo. Sí. Es decir, en justicia fueron los investigadores o los policías que trabajan para el SAT quienes detectaron el cargamento y la Policía Federal, supongo que entonces a tu cargo, no sé si estabas en alguna subsecretaría. No, estaba en apoyo. Hicieron esa incautación que a mí me asombra el tonelaje, pero sobre todo por algo que no entiendo. Si ese cargamento era del Chapo Guzmán, pues no entiendo por qué García Luna tendría negocios con el Chapo Guzmán si le incautó o contribuyó a la incautación de esa, que significaría una gran fortuna. Que por cierto, cómo ha evolucionado esto del comercio de las drogas, de los psicotrópicos, pues al grado en que actualmente parece que la alarma estuviera en el fentanilo. Sí, creo que en torno a eso está girando ahorita pues toda la estrategia. Finalmente, mira, nos queda menos de un minuto. ¿Qué piensas de que hubiera un equivalente al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad? Debería materializarse. Creo que lo que son los instrumentos jurídicos, toda la parte que se debe escribir existe, lo que hace falta es llevarlo a los hechos. Y entiendo que ahora, con la salida del canciller, pues va a quedar suelto, porque la curva de aprendizaje va a ser nuevamente alta y pues en el caso de Marcelo Ebrard fue uno de los artífices de mi acusación y hoy pues ya no está. ¿Es de quienes te acusaron? Él fue el que acudió a los Estados Unidos para traer los documentos, hacer toda la integración. Pues Rápido y Furioso nace de ahí. Bueno, el cargo contra mi invitado nace de ahí. Facundo Rosas. Muchas gracias. Pues ya tiene rato que estás libre. Sí. Pero yo te doy la bienvenida, cuando menos a este espacio de libertad. Muy, muy padre, muy bonito. Gracias. Gracias, Facundo Rosas. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.